El cristianismo es una religión monoteísta basada en la vida, enseñanzas y obras de Jesucristo, quien es considerado por sus seguidores como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Su doctrina se fundamenta en la Biblia, un conjunto de textos sagrados divididos en el Antiguo Testamento, que recoge la historia y tradiciones del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, que narra la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, así como las enseñanzas de sus discípulos. El cristianismo se basa en la fe en Jesucristo como el Mesías, quien según la creencia cristiana murió en la cruz para redimir los pecados del mundo y resucitó al tercer día, ofreciendo así la posibilidad de salvación y vida eterna a quienes creen en él. Sus valores fundamentales incluyen el valor, el amor, la fe, la misericordia, la justicia y el perdón, principios que guían la vida de millones de personas en todo el mundo. Desde su origen en el siglo I en el territorio de Judea, el cristianismo se ha expandido a nivel global y ha dado lugar a diferentes corrientes y tradiciones, en las cuales destacan el catolicismo, el protestantismo y la Iglesia ortodoxa. A lo largo de la historia ha influido profundamente en la cultura, la filosofía, la política, la ética y el arte, dejando un impacto significativo en la evolución de las civilizaciones occidentales y en muchas otras sociedades alrededor del mundo. En su origen y contexto, tenemos que surgió en el siglo I después de Cristo en la región de Judea en el contexto del judaísmo y bajo la influencia del Imperio Romano. Su base doctrinal se fundamenta en la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo, quien es considerado el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. La Biblia compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento en su texto sagrado. Como principales creencias tenemos el monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios, la Trinidad, que es la concepción de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque se interpreta de maneras diversas en distintas ramas, la salvación y la vida eterna, que es la fe en Jesucristo, ofrece redención y la promesa de la vida eterna. A lo largo de la historia se han formado diversas ramas y denominaciones, siendo las principales el catolicismo como una estructura jerárquica encabezada por el Papa, el protestantismo resultado de la reforma del siglo XVI que puso énfasis en la interpretación personal de la Biblia, y la ortodoxia, con tradiciones litúrgicas y teológicas propias especialmente en el Europa del Este y Oriente Medio. El impacto cultural y social ha influido en la historia, el arte, la literatura, la política y la ética de diversas sociedades, marcando pautas en el desarrollo de la civilización occidental y en muchas culturas a nivel global. Su dimensión global, con más de 2.000 millones de seguidores, el cristianismo es una de las religiones más extendidas y practicadas en el mundo, adaptándose a contextos culturales variados y evolucionando con el tiempo. Les vengo a hablar sobre la historia de cómo inició todo lo del cristianismo. El cristianismo fue fundado por Jesucristo, un hombre que vivió hace unos 2000 años, en una región llamada Judea. Actualmente se le conoce como Israel o Palestina. Jesús era un predicador que enseñaba el amor, el perdón y la esperanza de la vida eterna. Para sus seguidores, Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías que había venido a salvar a la humanidad. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores, conocidos como apóstoles, comenzaron a difundir sus mensajes. Creían que Jesús había resucitado de entre los muertos y que su mensaje debía ser llevado a todos, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, que son personas no judías. El cristianismo empezó en Jerusalén, pero rápidamente se expandió a otras partes del Imperio Romano. San Pablo jugó un papel muy importante en esto del cristianismo, porque él fue el que expandió su palabra ante todas las personas, viajando por muchas ciudades para predicar y formar comunidades cristianas. Esto quiere decir que el cristianismo nació en el siglo I, en Judea. En las enseñanzas de Jesús fue fundada por él. El que expandió todas las enseñanzas fue San Pablo y todos sus
apóstoles. Entonces Jesús lo que hizo fue explicarle a todos sus apóstoles su palabra, y ellos, a la hora de saber, o más bien sentir que él había resucitado para llevarle a todos su palabra, ellos lo difundieron entre todos. Y así fue como surgió el cristianismo. San Pablo fue el que fue creando comunidades de cristianos para que vayan expandiendo sus palabras en muchos lugares. Los templos cristianos son edificios destinados al culto público de la fe cristiana, y algunos ejemplos de los templos cristianos son las catedrales, las basílicas, las abadías y las contracatedrales. Las catedrales son templos cristianos que albergan la sede de obispos de una diócesis y son iglesias principales de cada diócesis y son consideradas lugares importantes para el encuentro de Dios. Algunas de sus características es que son grandes iglesias, son lugares de encuentro eclesiástico y social y son lugares de peregrinación. Como se mencionó anteriormente, pues las catedrales son importantes para el encuentro con Dios y el encuentro con uno mismo. También son importantes para la historia y la cultura de los países donde se encuentran. Las basílicas son iglesias que por su importancia, historia o características especiales han sido designadas como tales por el Papa. De características, pues son iglesias relevantes que sobresalen también por su tamaño, historia, otras características especiales. Son centros espirituales y de evangelización de una comunidad, y también sirven para difundir una devoción especial a la Virgen María, a Jesús o a algún santo. Una contracatedral es un templo cristiano que tiene un rango catedral, pero está subordinado a otra catedral principal. Aquí la explicación es que las catedrales se encuentran en una diócesis que tienen dos o más sedes, ya sea por razones históricas, aumento de población o por transferencia. Un ejemplo de las contracatedrales en España podría ser la Santa María en Cáceres, la Santa María en Guadalajara. Una abadía es un monasterio o un convento cristiano bajo las órdenes de un abad o una abadesa, que son el padre o la madre espiritual de la comunidad. Un pretorio solo difiere de la abadía en que el monje superior lleva el título de prior en lugar de abad. Características del cristianismo. Primeramente tenemos con que el creer en Dios. Dios es el Ser supremo que creó todo lo que existe. Después tenemos la creencia en Jesús, lo cual pues, Jesús es el Hijo de Dios, y para estar con Dios es necesario aceptar que Jesús era Dios. También tenemos la creencia en la Trinidad. Esto conlleva a que Dios es concebido como la Santísima Trinidad, es decir, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el cristianismo también es una característica muy importante es creer en la vida eterna, ya que tenemos este concepto de resurrección, se asocia con la vida eterna. También la creencia en el perdón y la misericordia. El cristianismo cree en el perdón, la misericordia y la conversión de nosotros mismos, y esto se puede aplicar también como el amor como forma de seguimiento a Dios. El cristianismo también propone el amor como única forma de seguir a Dios. También tenemos el servicio. El cristianismo propone seguir el ejemplo de Jesús, quien vino a servir y no a ser servido. También la unidad. El cristianismo propone trabajar en equipo para evitar divisiones y hablar un mismo lenguaje. Según el último censo del INEGI en 2020, alrededor del 77.7% de los mexicanos se identificaban como cristianos. Esto incluye a católicos, protestantes, evangélicos y otras denominaciones. Pero, ¿qué pasa en 2024 y 2025? México tiene una población estimada de 129 a 130 millones de personas. Si el porcentaje de cristianos se mantiene similar,
Esto significa que hay aproximadamente entre 100 a 102 millones de creyentes en el cristianismo. La mayoría son católicos, alrededor del 72% de la población, es decir, unos 93 millones de personas. Protestantes y evangélicos representan cerca del 5.6, lo que equivale al 7.2 millones de personas. Otras denominaciones cristianas, como los Testigos de Jehová, mormones y ortodoxos, suman aproximadamente entre 1 a 2 millones. Aunque México sigue siendo un país con mayoría cristiana, el número de creyentes se ha ido disminuyendo en los últimos años, mientras que más personas se identifican como sin religión o con otras creencias.